Bueno, gente, voy a hablar de los reptilianos porque veo que se lleva mucho tiempo hablando de ellos. La gente no tiene ni idea de quién son los reptilianos o qué son. Mirad, hay que poner un poco de luz porque hay unas pajas mentales por el mundo que la gente no se entera de nada. Lo primero es entender qué significa el sufijo ano, porque es reptiliano, ¿no? Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Murcia, murciano, ¿no? Normalmente el sufijo ano se utiliza para crear gentilicios. Si buscas lo que significa el sufijo ano, te darás cuenta que significa que es perteneciente a o suscrito a. Entonces, reptiliano, ¿qué significaría? Pues que pertenece a los reptiles. En verdad son humanos que viven como reptiles. Y voy a explicar qué significa esto. El cerebro tiene varias capas. Tiene una capa que se llama el cerebro reptiliano, que es la parte más primigenia del cerebro, y que es la que se rige por los instintos primarios. Luego está el córtex, y por ejemplo, pues en última instancia tenemos los seres humanos. Lo que nos diferencia del resto de animales es el neocórtex, que es esa última parte del cerebro que se creó y que nos hace tener consciencia. La consciencia viene del neocórtex. ¿Qué sucede? Que cuando un ser humano entra en un estado mental, en ciertos tipos de estado mental, se desactiva el neocórtex, la parte del raciocinio y de la consciencia, y se activa el cerebro reptiliano. Por ejemplo, cuando hay que huir, ¿no? Principalmente estoy hablando de la emoción, el miedo. El miedo. Cuando uno entra en pánico, en miedo, se va a tomar por culo el raciocinio. Es decir, se desconecta la parte del cerebro que nos hace seres humanos y solo actuamos mediante la parte reptiliana del cerebro. Cuando uno está sintiendo el miedo, insisto, se desactiva tu parte humana, el neocórtex, y se activa la parte reptiliana. Entonces estás comportándote instintivamente como lo haría un reptil, a través de tu cerebro reptiliano, que se activa, insisto, a través del miedo. Entonces, ¿quiénes son los reptilianos? ¿Quiénes son? Aquellos que viven como reptiles y realmente, si nos ponemos a dar un poquito más de vueltas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más actual, vegetariano, ¿no? Aquellos que viven solo alimentándose de vegetales. Pues atando todos estos conceptos te das cuenta de quiénes son los reptilianos. Los reptilianos son aquellos que se alimentan de los reptiles. ¿Vas pillando? ¿Quién son los reptilianos? Son las élites que saben esto. No es que sean reptiles disfrazados de humano, estos son pues paranoias para desprestigiar a la gente que piensa y se da cuenta de que hay cosas que no cuadran. Entonces así los reptilianos estos, los terraplanistas estos, ¿no? Son para hacer mofa de nosotros. Pero cuando uno realmente piensa un poquito más allá, le encuentra toda la explicación lógica, empírica, científica, y ya quien se quiera reír se está riendo de él mismo o de ella misma. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿quién son los reptilianos? Son las élites poderosas que saben que a través del miedo la gente desactiva su raciocinio, su capacidad de pensar, de discernir, de tener consciencia, y se activa la parte reptiliana del cerebro. Viven solo en un estado instintivo, en un estado y todo esto generado por el miedo. Entonces, ¿quién son los reptilianos? Las élites que llevan miles de años gobernando al ser humano a través de esta técnica, convirtiendo a los humanos en reptiles y alimentándose en todo el poder que adquieren a través de esto, porque pueden manipular a todas las masas, a todos los seres humanos que dejan de ser humanos conscientes y razonables y se convierten en reptiles humanos, digamos, ¿no? Y ellos se alimentan de este miedo, del miedo, porque con el miedo manipulan y pueden seguir estando en el poder. Es así de simple. Así que antiguamente era el miedo al infierno, porque todo viene de la triple corona, ya lo sabemos, todo viene de la triple corona.
Vaticano, Washington DC y Ciudad de Londres. Todos los poderes del mundo. Entonces, antiguamente era irás al infierno. Uy, eres un pecador, arrepiéntete, has hecho esto mal, tal. Miedo, culpa, sentimientos que desactivan el neocórtex, la parte racional, para que no puedas pensar y darte cuenta de que te están manipulando y simplemente estés en esa parte de tu cerebro más primigenia, más simple y más fácil de manipular en masa. A día de hoy, el miedo está en las leyes fraudulentas. Si no te portas bien, te voy a multar, te voy a palizar, te va a venir la policía, te va a llevar a la cárcel. Si no te pinchas, te vas a morir, te van a multar, no podrás ir a comprar. Pones la tele, una guerra por aquí, pones la tele, peligro de no sé qué por allá. Todos son noticias de mierda para dar miedo y tener a la gente con el neocórtex desactivado, que es la parte, insisto, humana y del raciocinio, que te puede llevar a pensar y a discernir, y tener a todo el ser humano, a través del miedo, insisto, a día de hoy, el mayor promotor del miedo y del cerebro reptiliano de la gente son los medios de comunicación, que están siempre con miedo, noticias de miedo. ¿Hay noticias buenas? Las hay, pero no las ponen por la tele. ¿Por qué? Porque eso no manipula a las masas. Así que ya sabes quién son los reptilianos, y ya sabes que todos vosotros sois reptiles. Todos, porque estáis con el neocórtex desactivado, porque veis demasiadas noticias, porque estáis viviendo con el miedo constante, el miedo a una guerra, el miedo a un apagón, el miedo a una crisis de no sé qué, el miedo a otra pandemia, el miedo a lo que sea, el miedo a que venga la policía y te multe si no eres bueno, el miedo a que... historias, ¿no? Entonces, sois todos reptiles, os comportáis como tal. Tenéis el neocórtex, la parte humana, desactivada del cerebro. Y ellos, estas élites poderosas que actúan, que utilizan herramientas como los medios de manipulación, que son todos propiedad del BlackRock, Vanguard, de los fondos de inversión, que ya sabemos todos, pues esto, ¿no? La historia que hay detrás de todo esto. Sois todos reptiles y se están alimentando de todos vosotros. ¿Por qué vivís en el miedo? Dejar de ver la tele ya y empezar a ser humanos, empezar a adquirir ese potencial que tenemos de razonar, de discernir, de pensar y de ser seres conscientes. Nos vemos en siguientes vídeos. Despierta.